Basilio Martínez Villa es candidato a doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca en España y es el actual coordinador de la carrera de Derecho en CETIS Universidad. Basilio, muy buenas noches y gracias por estar aquí en la hora 25. Gracias, Gustavo, por la invitación, a tus órdenes. Basilio, pues hemos platicado acerca de cómo a principios de este año surgió lo que le llaman el despertar ciudadano aquí en Mexicali. Como sabes bien y sabe prácticamente toda la ciudadanía, fueron miles de mexicalenses los que salieron a las calles en contra, pues para protestar en general de los malos gobiernos, independientemente de colores. A raíz de estas manifestaciones surgen movimientos sociales que todos conocemos aquí en la capital del estado. Por supuesto que algunos comulgan con ellos y otras no, pero quisiera comenzar preguntándote ¿por qué es importante que surjan estos movimientos? ¿Por qué es algo digno de analizarse el hecho de que en Mexicali durante este año hayan surgido estos organismos? Bueno, en primer lugar habría que comentar, ¿no?, que la sociedad como un tejido vivo tiene que dar muestras de esa vitalidad, ¿no? Y entonces los movimientos sociales cuando surgen son en parte producto de esa vitalidad social. Pero por otra parte habría que comentar también que hay antecedentes y hay precedentes aquí en Mexicali de movimientos sociales históricos, ¿no? En la década de los 60, a finales de los 60, por cuestiones de participación ciudadana y de elección de las alcaldías, en los 70, también ha habido movimientos sociales. El tema de la luz no es un tema nuevo, ¿no? Y ha generado también movimientos sociales. Yo lo único que te podría comentar es que son importantes porque son una muestra de que la sociedad está viva, ¿no? Y de que la sociedad quiere ser escuchada como un todo, no a través de individualidades. Ahora, mucha gente ha criticado los movimientos actuales, sobre todo porque hay diversas características que a la gente no le gustan o que a algún sector no le gustan. Por ejemplo, que si son financiados por un partido político, que si son financiados por el mismo gobierno, que si no hay liderazgos, que si no tienen objetivos claros. ¿Cuál consideras tú son las debilidades que pueden tener los movimientos, pero por supuesto, cuáles son las fortalezas que tienen en la actualidad? Bueno, en primer término, un movimiento social, para poder llamarlo movimiento social, debe de tener un respaldo ciudadano, debe de estar altamente legitimado, que no legalizado, ¿no? Legitimado es decir, que tiene que contar con un respaldo social. Parte de la crítica a la que te refieres y que reciben nuestros componentes actuales es que se dice que hay intereses muy particulares que no se dejan ver con claridad, que falta transparencia. Y entonces parecería que lo que se está generando es un híbrido, ¿no? Un movimiento que se está aprovechando de una recta, como se dice coloquialmente, de una particular coyuntura, ¿no?, en donde hay malestar ciudadano porque hay una crisis económica desde hace tiempo, en donde hay malestar ciudadano porque las políticas de gobierno no son tan sensibles como se desearía, y por otra parte hay intereses políticos que se inmiscuyen. Esa puede ser una debilidad. Una fortaleza es que siempre que haya un movimiento que tenga el respaldo de la gente, va a haber legitimidad, y eso habla entonces de una realidad social que se debe de prestar atención. Quizá como apéndice lo que agregaría es que habría que distinguir lo que es una manifestación en donde hay ira colectiva en ese momento y luego se va calmando el ánimo para quedarse ya luego en un movimiento mucho más pequeño, más acotado, ¿no? Precisamente ese problema que mencionas al final es algo que puede preocupar, que surge una especie de boom al principio y luego se vaya calmando. Tuviste la oportunidad de cursar estudios de posgrado en Europa y lo menciono porque ha habido movimientos sociales importantes del otro lado del charco, por ejemplo, el movimiento de los indignados en España o los desobedientes en Italia. Preguntarte qué tienen que hacer los movimientos locales para lograr llegar a la meta. ¿Hacia dónde debe caminar un movimiento social? Por ejemplo, ¿deben convertirse en un partido político? ¿Qué tienen que hacer para realmente causar un impacto más allá del mero hecho de haber surgido? Bueno, muy buen planteamiento, ¿no? En primer lugar, en democracia, la participación ciudadana debe de ser permanente. Es decir, no puedes hablar de participación ciudadana en un momento conforme a un estado de ánimo muy particular. Si yo estoy molesto o indignado en este momento y salgo y participo y después de 2 días, de 2 semanas, de 2 meses se me baja el coraje, pues dejo de participar. Eso no significa entonces que logré una transformación social. Te voy a poner otro ejemplo, además de los que tú mencionas, la primavera árabe, ¿no? Te pones a hablar de la primavera árabe y te pones a ver las grandes manifestaciones que derrocaron dictadores o estados totalitarios en lo que es Oriente Lejano, Oriente Medio. Y después, ¿qué pasó? Después de movimientos de 2 o 3 años, nuevamente se instauran los totalitarismos y siguen las cosas muy parecidas, aunque con diferentes rostros,
de lo que estaban criticando. Entonces, la participación democrática implica que sea un esfuerzo permanente, que no sea una cuestión, como dicen, que no sea flor de un día, ¿no? Y ese yo creo que es el gran reto para cualquier movimiento social en este momento, en el contexto mexicano y en el contexto en general, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la ciudadanía, del resto de la ciudadanía? Porque como mencionas, muchas veces alzamos a una causa y al día siguiente, a la vasta mayoría, se nos olvidó por completo. ¿Qué tiene que hacer la gente? Porque pareciera luego criticamos al gobierno, pero también criticamos a los movimientos sociales y, como dices, terminamos donde mismo. Claro, bueno, es que de lo que se trata es de un convencimiento de que no existe esta fisura entre la participación política o el fenómeno político y lo que es ser ciudadano. Precisamente el interés del ciudadano es la cosa pública, es todo aquello que nos atañe a nosotros, y eso tiene que ser todos los días de manera permanente. Yo tengo que observar como ciudadano todos los días, yo tengo que levantar mi voz como ciudadano todos los días. ¿Crees que los organismos que existen aquí en Mexicali pueden llegar a buen puerto, pueden realmente ayudar a que tengamos mejores gobiernos, que es la principal molestia de la gente? Bueno, tú te pones a ver el movimiento 11M del 2004 en España y se convirtió en el ala política a través de Ciudadanos y de Podemos, ¿no? Que son precisamente las organizaciones partidistas que adquieren formalidad después de este movimiento de los indignados, digamos, de Atocha, ¿no? Entonces te pones a ver el movimiento en Estados Unidos cuando ves los indignados de Wall Street y ves ahí que son opciones independientes que participan en política. Quizá aquí de lo que se trata es de conciliar esta idea de que la política es algo ajeno, de que la política es un espacio solo de corrupción, de que la política es un espacio inalcanzable. Al contrario, el ciudadano común, el ciudadano ordinario, es el que forma parte del espectro político y si participa, puede transformar la realidad. Si los movimientos o los líderes de los movimientos sociales que están dando en Mexicali logran articularse de otra manera, logran organizarse de otra manera y se convierten en fuerzas políticas, les va a costar trabajo porque la lucha política no es sencilla, pero eventualmente pueden adquirir una presencia y una representación. Por último, Basilio, preguntarte, ¿qué papel debe tomar el gobierno? Pareciera, al menos ese es mi sentir, que el gobierno le llega esto de golpe y ni siquiera lo entiende. No sabe ni qué hacer con estos movimientos sociales. Se le complicaron las cosas al gobierno dado que la gente se manifestó. ¿Qué tiene que hacer el gobierno luego de que surgen este tipo de cosas? Que no es nada negativo, a final de cuentas la participación es algo bueno. ¿Qué postura debe tomar la administración pública? En lo personal, siempre y cuando haya respeto, siempre y cuando haya una voluntad de diálogo, el gobierno tiene que aprender a escuchar. Tiene que aprender a escuchar y tiene que aprender a dialogar, un poquito en el sentido clásico, moderno, ¿no? De Voltaire. La palabra es mitad de quien la habla y mitad de quien la escucha. Es decir, se necesita que el gobierno también tenga la disposición y tenga la capacidad para poder dialogar. Como dijo por ahí Julio Cortázar, un puente no se puede sostener de una sola orilla, ¿sí? El diálogo implica dos partes cuando menos, y entonces para poder comprender cuál es la realidad social en un entorno específico complicado, se tiene que tener la disposición para escuchar a las partes y a partir de ahí tratar de construir verdaderas soluciones. Si no se logra esa sensibilidad y si no se logra ese acercamiento, va a seguir siendo un diálogo de sordos. Basilio, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar en contacto y al pendiente de este tema, ya que a final de cuentas a todos nos interesa saber si estos movimientos que son de reciente creación ya realmente van a lograr llegar a algo. Muy bien, pues te agradezco la invitación y estoy a tus órdenes. Gracias de nuevo, Basilio. Ahí están las palabras de Basilio Martínez Villa, candidato a doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca en España.